Listo, pues ahí comenzamos. Ya están por ahí entrando. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Hola Ramón, buenas tardes. Hola, hola Buenas Daniel. tardes. Hola Irlanda, Lisbeth, Franco. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. A ver, damos unos 20 segunditos mientras se van activando los audios de quienes están conectando, pero vamos a empezar súper puntuales para no extendernos más del tiempo del taller y además para darles un pequeño aviso de inicio que va enfocado para las personas de la comunidad del Líder Alfa. Como ya platicamos la sesión pasada, estamos combinados entre la comunidad de Desafío Aliad y Líder Alfa, y es muy importante que seamos conscientes de eso para que, pues, todo lo que vengamos trabajando, para que lo sepamos, ¿no? Y dar también un poquito de contexto en nuestras respuestas y demás. Ahorita, hablándole directamente a las y los líderes alfa, me gustaría cederle el micrófono rapidísimo al equipo integrador para que nos puedan compartir. Ahorita vamos a tener una actividad de toda esta semana de actualización con el estatus de las personas de nuestros equipos. Entonces, ahorita el equipo de Diana, Alexa y Perla nos van a compartir cómo está la onda, les van a explicar rápido para hacerlo desde ahorita y no tardarnos al final, porque luego que alguien se tiene que desconectar y demás. Y ya cualquier duda la revisamos en el grupo para no extendernos tanto ahorita con la explicación, ¿vale? Entonces, va de volada, equipo integrador. Muchas gracias y buenas tardes. A ver si por ahí andan. Hola, buenas tardes. Hola, Diana. Hola, pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana. Junto con Perla y Monse conformamos el equipo integrador. No sé si sea viable que les comparta mi pantalla para que les explique mejor o así. Tiene su micrófono apagado. Perdón. No, sí, decía que sí, ya eres coanfitriona, Diana, ya puedes compartir, adelante. Ok. No sé si ella se ve. Ya, No, ¿verdad? ahí ya se ve Diana, nada más que está en la página de Zoom. Ahí ya se va a ver la base de datos. Está cargando. Ok, bueno, como ya saben, tenemos una pequeña base de datos que nos compartieron. Entonces, se agregaron dos opciones. Tenemos una opción que dice grupo de WhatsApp y la otra opción que tiene estatus. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos van a ayudar los líderes a verificar en grupo de WhatsApp quiénes ya les contestaron en su grupo y en este cuadrito nos van a poner sí o no, si no les contestaron. En el estatus nos da dos opciones. Nos dice activo y en riesgo. Le vamos a poner activo a las personas que ya formen parte de nuestro grupo de WhatsApp y se le va a poner en riesgo a las personas que no se unieron, que no respondieron, que les hayan comentado que se quieren salir de los grupos o alguna situación ajena o extraordinaria. No sé si me haya dado a explicar. Sí, también aplica también, Sí, bueno, tengo varios compañeros que se dieron de baja. ¿También aplica para ellos? Exacto, sí, ahí en ese caso se le pondría riesgo
y pues como no va a estar integrado en el grupo de WhatsApp, pues le ponemos la palabra no. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y nada más para complementar y cerrar ya esta parte, creo que quedó todo clarísimo. Justamente es para mapear esas situaciones, muy atinada tu pregunta, Irlanda, todas esas situaciones de las personas que les hayan dicho, no, es que yo ya me salí, o no, es que yo ya no voy a entrar a las sesiones, o X, Y, Z, cualquier situación que ustedes vean anormal, para que ahí no les pongan riesgo. De hecho, yo creo que vamos a añadir una de comentarios por si fuera necesario que nos hicieran algún comentario ahí. Y las personas que normal entraron al grupo, aunque no digan nada en el grupo, pero que ya estén y que no les hayan dado ninguna señal rara, solo ponerle que sí en el grupo de WhatsApp y en el estatus activo, ¿vale? Y con eso vamos a irle dando seguimiento nosotros en el staff del programa y pues atendiendo todas esas situaciones, ¿vale? ¿Algo más que quisieras agregar, Diana? Pues creo que no, me parece que tenemos para esta actividad 2 semanas, ¿nos confirmó? Sí, vamos a tener esta y la siguiente semana para hacer esa relación y de todos modos, yo lo que les aconsejo es que lo vayamos haciendo de a poquito y nos demos el tiempo, se organicen en sus equipos para no dejarlo hasta la siguiente semana y luego vayamos a andar a las carreras. Entonces tenemos esta y la que sigue. Cualquier situación, cualquier duda, la estaremos viendo ahí a través del grupo. Bueno, a ver, respondemos rapidísimo la de María Hilda. Dice, sí, buenas tardes. Hola. Lo que pasa que ni tengo idea de qué se trata porque la sesión pasada no entré. Ok, María, tú no estás en Líder Alfa, ¿verdad? Eres de Desafío Aliat. Sí, exactamente. Ah, que sí, no te preocupes, María. Ahorita estamos viendo un tema rapidísimo de Líder Alfa. No te preocupes, no te implica nada a ti. Y ahorita vamos a bueno. empezar ya con nuestro taller. ¿Sale? Por eso, ¿pero qué? ¿Me quedo, me salgo? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Vamos a empezar ya con el taller, María. Ah, bueno, gracias. A ti, a ti. Excelente. Entonces, bueno, así quedamos. Cualquier duda, para ya no extendernos tanto, la resolvemos a través del grupo. Ahí les mando ahorita en texto las generalidades de lo que comentamos. Muchísimas gracias, Diana y equipo integrador. Y ahora sí. Gracias. No, Diana, muchas gracias. Ahora sí, para comenzar a lo que te truje, decían por ahí, pues me gustaría presentarles a, bueno, Estefan ya lo conocieron y la sesión pasada, pero también presentarles a Mónica, que está en parte del equipo de CID. Y bueno, ahorita ellos se van a presentar y les van a introducir la sesión y demás. Yo solamente quisiera agregar que es un equipazo que traen temas padrísimos. Vamos a aprender mucho en las sesiones. La sesión de hoy es un poquito extendida, va a durar 2 horas. Esta y la de liderazgo. Todas las demás van a durar 1 hora. Eso es importante para tenerlo en el radar. Y pues bueno, sin más, les doy el micrófono a Estefan. Mónica, muchísimas gracias. Bienvenida y bienvenido a la comunidad y a la sesión del día de hoy. Gracias, Ramón. Mil gracias, Ramón. Yo nada más igual les quito un minutito para dar seguimiento a la prueba, que perdón el bombardeo de correos y muchas gracias a todos los que contestaron la prueba en tiempo. Todos ustedes seguramente ya recibieron los resultados por correo. Se os mandé los 2 correos, tanto el institucional como el personal. Entonces, algunos personales me rebotaron, pero al institucional todos llegaron. Entonces, nada más chequen ahí sus resultados porque los van a estar usando durante la sesión. Y si alguien tiene alguna duda o no le abre el correo o lo que sea, mándeme un mensaje a través del chat de Zoom para que yo les conteste. Mándenmelo directo a mí para no estar interrumpiendo a todos los demás, ¿vale? Entonces ahora sí, los dejo con Mónica Pedrajo, que es una de nuestras consultora senior en gestión de talento aquí en CID y que sabe muchísimo sobre todo este tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Te dejo con los chicos. Moni, adelante. Gracias, Estefan. Pues adelante, muchas gracias. Bienvenidos, como les
Bueno, mi nombre es Mónica Pedrajo Zárate, soy consultor para CID. ¿A qué me dedico? A justamente toda esta parte de análisis de estilos de comunicación en función del liderazgo, en función de también del potencial de cada uno de nosotros, donde vamos a descubrir todo el día de hoy, todo lo que vamos a ver en cuestión de nuestras fortalezas, nuestras áreas ciegas, toda nuestra parte también de entender. Ahorita les vamos a explicar de acuerdo al resultado que les enviaron, toda la información que vamos a poder adquirir de esto. Pero bueno, va a ser una hora, ahora sí ya, 1:40, una hora 40 en las cuales vamos a poder trabajar ahora sí con toda esta información. Va a haber, voy a tratar de generar todo un espacio de dudas, de preguntas al final, pero les voy a pedir por favor, apunten, escriban. Lo mejor que les puede hacer es que vayan captando toda esta información de una manera en que sea para beneficio de ustedes, porque es mucha información, es mucho estrategia para poder saber cuál es mi estilo, cómo comunicarme con el resto de los demás, que entonces vamos a adquirir, que muchos a lo mejor ya lo entienden, ya lo saben, pero no es lo mismo saberlo que ya percibirlo desde una manera un poco más específica a través de una herramienta. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué se trata esto? BEST, mi estilo de comunicación. ¿Por qué es importante conocer tu estilo de comunicación? ¿Qué es lo que sucede cuando hay veces que con los seres humanos, todos los seres humanos somos diferentes, tenemos estilos, pero vamos a poder categorizar más o menos en un promedio de 4 estilos básicos con los cuales vamos a ver? Y es importante saber esto porque vamos a entender a partir de ahorita un poco por qué tengo más sinergia, por qué tengo más alianza con ciertas personas, por qué siento más empatía o por qué a alguien me cuesta más trabajo. Entonces, a través de esto vamos a ver este universo en cuestión de esta información y cómo vamos a poder catapultarla. ¿A qué se refiere esto? Adquirir conciencia de cómo vamos a poder entendernos nosotros y al entendernos vamos a poder verlo a través de los demás. Entonces, ahora sí, la comunicación efectiva es necesaria para construir relaciones completamente y obtener resultados. ¿Qué implica esto? La comunicación es uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano. ¿Por qué es uno de los problemas más grandes? Si se dan cuenta en familia, en empresas, hasta en relaciones personales, de pareja, de amigos. Hay veces que la comunicación de cómo yo lo entiendo, de cómo yo te lo trasladé, de cómo tú lo percibiste, de lo que te quise decir, hay un mundo de posibilidades. Y ante ese mundo de posibilidades, lo que pasa es que el ser humano somos naturalmente egoístas. Y al ser naturalmente egoístas, ¿qué sucede? Percibimos las cosas de la manera en que nosotros lo vemos, lo observamos o lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora que tú percibes cierta información, crees que todos los demás lo hacen así. Y no, resulta que no. Resulta que hay estilos, resulta que hay maneras que impactan diferente a cada persona. Entonces, una de las cosas que les voy a pedir a través de esta herramienta es que abramos este mecanismo de información y de comunicación, porque entonces vas a empezar a percibir, ya entendí por qué esta persona es diferente, ya entendí qué estilo tiene, ahora me entiendo a mí en ciertas circunstancias. A partir de ahorita, abre un cúmulo de posibilidades a la manera en cómo me puedo complementar y cómo puedo guiar toda esta información para poder hacer esas estrategias adecuadas de comunicación. Entonces, ¿a qué me va a ayudar a conocer mi estilo? Pues te va a ayudar en la manera en que puedes trasladar y comunicar efectivamente. Como esta parte que te decía de la manera en que tú lo entiendes, a lo mejor la otra persona o el otro estilo no. Comprender a los diferentes estilos de comunicación, no hay un mejor estilo que otro. Simplemente son 4 estilos que me va a llevar a entender cuál es el potencial de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo cuál es el lado de sombra, es decir, esa ventana ciega que no alcanzo a ver. Y entonces adaptar mi estilo, mi propio estilo, para construir simpatía, para construir esta alianza y estrategia de comunicación con el otro y poder ser más eficientes a la hora que podamos entender desde la perspectiva de alguien más y no solo desde la mía.
Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? ¿Cómo vamos a concretar? Vamos a llevar a resultados a través de esto porque vamos a lograr que puedas ser consciente de tu propio estilo. Primero, básicamente, con los resultados que obtuviste, te voy a pedir que los tengas presentes. Ahorita te voy a explicar qué significa cada una de las letras y los valores que recibiste por parte de Estefan a través del mail. Como te recuerdo nuevamente, como te dijo Estefan, si por algo hiciste la prueba y no te llegó el mail adecuado, escríbele de forma personal en el chat para que él pueda tener consciente que te los pueda enviar. Si no hiciste la prueba, eso sí, no vamos a poder ayudarte en eso, pero aún así es importante que conozcas todos estos estilos porque te va a dar oportunidad para poder visualizar cuáles son las estrategias, cuáles son estos juegos y cómo vamos a poder de todas maneras, aún si no los domino, poder entender de qué manera puedo aplicarlos. Entonces, vamos a describir las fortalezas claves de estos 4 estilos, así como esas áreas ciegas de cada uno de ellos. Y vamos a identificar mucho más efectivamente cada uno de ellos, pero vamos a hacer una estrategia también en función de cómo puedo sacar mejor provecho de un estilo diferente al mío, de cómo puedo entender desde mi perspectiva la diferencia hacia el otro y entonces sacar una ventaja, como tener un mapa. Y esto me visualiza y me da un mapa como para poder, no es categorizar, no es perfilar, ¿no? Porque de todas maneras de esto no me implica que tenga yo, ya el prejuicio, como es así, es de determinada forma. No, esto es ampliar el horizonte, ampliar la información. No es empezar a plantearte ya sé cómo eres y entonces así vas a reaccionar. No, es de qué manera entonces abro caminos, abro puentes y abro la oportunidad para poder ser mucho más eficiente en ese estilo y esa comunicación. Antes que nada, la prueba o toda la información que voy a hablar el día de hoy se llama BEST. Es una prueba que viene es de origen americano y estas siglas en inglés están relacionadas a esos estilos. Por eso es que van a ver al principio relacionado a una palabra en inglés como está en este momento. Vamos a clarificar todo para que sea de acuerdo a esta información y lo tengas percibido en el idioma español. BEST, antes que nada, no es una prueba psicológica. Quiero decirles que desde hace muchos años empezó este movimiento, no solamente por estilos y para conocernos, sino que este movimiento empieza a lo largo de los años de la vida del hombre. Es decir, desde los griegos y los romanos, donde los griegos nos categorizaban con estilos de personalidad como relacionados a aire, tierra, fuego. Estaba relacionado más a esta parte después con los romanos, que nos empiezan a poner como los consanguíneos, flemáticos. Entonces, toda esta información es antigua, viene desde hace mucho tiempo, simplemente a través de técnicas hoy por hoy mucho más eficientadas a ciertos algoritmos y observaciones podemos detectar de una manera un poco más precisa esta información. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que he de decirles que, por ejemplo, a nivel global, específicamente desde hace muchos años en Estados Unidos, las pruebas psicométricas están prohibidas hasta para detectar estilos y detectar maneras en reclutamiento y demás. Es por eso que las pruebas psicométricas no te pueden determinar exactamente el potencial de alguien, porque no está ligado a una psicometría, está ligado a estilos de perfilamiento, estilos de personalidad que nos dan ciertos parámetros para entendimiento de esto. Entonces, no es una prueba psicológica, es una prueba de estilos de personalidad y comunicación. Los resultados de tu cuestionario van a estar referentes a este cuadrante. Es por eso que te pido que en este momento los tengas muy presentes. Va a ir ligado a 4 letras y 4 números que habrás recibido de acuerdo a un valor de cada esa letra. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, sumerjámonos en esto. Les pido por favor todas las dudas que las vayan anotando, preguntas que tengan, porque esperemos que haya este espacio para poder clarificarlas. Durante las sesiones, apuntando tus preguntas, a lo mejor va a ser más fácil que te las pueda ir clarificando de acuerdo a la información que te estoy trasladando. Y si aún así queda alguna duda, encantada de poderlo hacer al final. Vamos a ver. Recuerda que estas palabras están ligadas a este best y como tal best en inglés significa mejor. Best, comunicación. Entonces, best está ligado a ese acróstico que está ligada a la palabra primero B, bold. ¿Qué es la palabra bold en inglés? Significa, la vamos a poder determinar hacia acción y resultados. Bold es energía. Bold implica presencia, es esta parte como
presencia y esta parte ligada a firmes, podríamos decir. Vamos a ver que después de esta B, dentro de este acróstico de palabras, está la palabra expressive, que está ligada a la segunda letra. Expressive, si lo ponemos es expresión. Y entonces está ligado a dos palabras claves, comunicación y sensibilidad. En este sentido, vamos a ir hablando de palabras claves de cada uno de estos estilos. La S está ligada a sympathetic, que implica, ahora sí, similitud, simpatía, servicio, confianza. Y por último, la letra T, que está ligada a technical, que significa toda la parte técnica, análisis, disciplina. Voy a ir describiendo poco a poco las características de cada uno de estos elementos que hacen completamente este universo. Este universo, por eso está ligado a la palabra best. Entonces, donde vamos a ver de cada una de estas palabras claves, de estos colores claves, de esta información de cada uno de estos perfiles, vamos a ver, como te expliqué, la parte que es las fortalezas, toda la aplicación de la mejor versión de cada uno de ellos, pero a su vez también vamos a ver qué pasa con un lado oscuro. ¿Por qué un lado oscuro? Resulta que ahorita que platiquemos de cada uno de estos estilos, nos vamos a dar cuenta de las fortalezas que tiene cada uno de ellos. Pero también quiero decirles que los seres humanos no distinguimos que cuando sobreusamos las fortalezas, que son una manera en que nos expresamos para conseguir resultados, para conseguir que las cosas lleven es decir, aplicamos toda nuestra información para que algo que tengamos previsto llegue a un acuerdo, llegue a un resultado eficiente para nosotros desde nuestra perspectiva. Al aplicar nuestras fortalezas obtenemos esos resultados, como te digo, pero resulta que hay un punto donde cuando tú aplicas tu fortaleza, podemos llegar a un sobreuso. ¿Qué es el sobreuso? El sobreuso es cuando podemos estar en situaciones muchas veces de estrés, de caos, y muchas veces también por una necesidad que no está cubierta. Entonces, aplicamos mucho más la manera en que sabemos hacerlo de una manera eficiente. Resulta que hay una ventana que es una ventana ciega. ¿Por qué? Esta ventana ciega no la alcanzamos a ver nosotros, la alcanzan a ver los demás, porque nosotros estamos aplicando lo que sabemos hacer. Y resulta que los demás alcanzan a observar ese sobreuso. Y eso es lo que nosotros por eso tenemos en una ventana ciega donde no la vemos. Y ese sobreuso no lo entendemos hasta que alguien nos da feedback, hasta que alguien nos da esa parte de comunicación y retroalimentación y te dice, es que a veces cuando estás estresado, estás así, te comportas de esta manera, o cuando quieres obtener un resultado específico, actúas de esta manera. Y entonces esa parte no es que no la sepamos, sí la sabemos inconscientemente, nada más que cuando nos las traen de frente a veces hasta cuesta trabajo admitirla, porque nos sentimos juzgados, porque nos sentimos como que nos están comparando o nos están diciendo algo que sí nos resuena, pero que al mismo tiempo nos cuesta trabajo admitir. ¿Por qué? Porque además estamos usando algo que sabemos hacerlo muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta ventana ciega es la oportunidad, sobre todo en este tipo de ejercicios, de descubrir esto de una manera adecuada. ¿Y por qué una manera adecuada? Porque no te estoy exponiendo, porque no estoy haciendo un énfasis, porque tú lo estás descubriendo, porque esa autopercepción, que es justamente este estilo de pruebas que se llaman de autopercepción, para poder adquirir esa información, que la hagas tuya y que la asimiles de tal manera donde puedas hacer una estrategia que ayude a prevenir. ¿Por qué prevenir? Porque no la vamos a poder evitar, es mi estilo, es mi manera de reaccionar. ¿Qué pasa? Que tú solo en ese estilo puedes llegar a complicarte muchas veces el resultado de estas acciones. Entonces, no es que se vaya a disolver, no, la vamos a prevenir, pero también al mismo tiempo vamos a sacar un mejor uso de mis fortalezas. Voy a poder aplicarlas de una manera en que puedan ser vistas en esa ventana abierta que todos conocemos, en esa ventana donde pueda expresar mejor y pueda trasladar mi información de una manera más adecuada. ¿Por qué? Porque además tengo el potencial para ello. Cada uno tendrá un potencial diferente, pero entonces jugar con estas ventanas me hace percibirme de una manera donde puedo autodefinirme y entender muchas cosas hasta de mí y de cómo soy y de mi propio estilo. A su vez, al entenderte tú, como te dije en estas de las premisas que vimos al principio, vas a entender mejor al entorno y entonces va a ser mucho más adecuado la manera en cómo me puedo trasladar. Entonces, en base a esto, y una vez conociendo todo lo que implica cada uno de estos acrósticos
de las palabras best, vamos a ver de qué manera se traslada o desde qué esta manera se descifra toda esta información. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que si yo divido este cuadrante, y es más, hasta te invito a dibujar un cuadrante en una hoja para que puedas ir tomando esas características y puedas ir viendo que con tus propios apuntes, con tu propia definición, toda esta información, con este cuadrante, ahora sí que dibújalo en una hoja y empieza a escribir y anotar, porque al escribir y anotar, te das cuenta muchas veces de cómo esas palabras claves, que a lo mejor es parte del lenguaje que yo te estoy dando, pero que tú lo puedas traducir al tuyo propio y identifique en algo que te haga recordar justamente cada uno de estos estilos y entonces pueda hacer mucho más fácil ese diagrama o ese cruce de información. Lo primero, si divido yo esto de una forma vertical, es decir, de arriba para abajo en este cuadrante, toda mi información del lado derecho va a estar ligada a lo que llamamos el perfil dominante. Es decir, mis Bs y mis Es están ligadas a un perfil dominante que llamamos alto perfil o se traduce en extroversión. ¿Qué sucede con el mundo extrovertido? El mundo extrovertido tiene la capacidad de poder informar, de poder, y les digo informar, no comunicar, porque todos comunicamos. Lo que pasa es que el alto perfil, esta parte expresiva, lleva a trasladar esa información constantemente. ¿Qué hace muy bien? Está en movimiento, está en acción. Si ustedes se dan cuenta, las personas extrovertidas, es más, hasta se notan, se hacen ver porque les gusta estar participando, les gusta ser parte de ese entorno y de ser vistos. Entonces, ¿y por qué se dice dominante? ¿Por qué? Porque muchas de sus acciones llevan a eso. ¿Qué sucede? Esta es la mejor versión de la parte del alto perfil, de la extroversión. Acuérdense que les voy a decir que a partir de ahorita todo tiene ese lado brillante y ese lado oscuro. Entonces, el lado brillante como tal, expresión, esta manera de estar en acción y en movimiento, y esta parte de reaccionar, reaccionan más rápido, ¿ok? ¿Qué sucede si sobreusan esas capacidades? Acuérdate que te dije del sobreuso de las fortalezas. ¿Cómo los vamos a observar, sobre todo las personas introvertidas? Yo creo que impulsivos, ¿no? Bueno, a mí me dicen soy muy extrovertida, pero me dicen que soy muy impulsiva, la verdad. Exactamente, es parte de ese sobreuso. ¿Cómo los vamos a observar? Los vamos a observar que podemos llegar a ser que hablamos de más, porque sabemos hablar, y entonces hablamos de más, que a veces no tenemos filtro, que no pensamos antes de hablar, que simplemente decimos lo que pensamos, que podemos llegar a imponer, porque la manera en que estamos en acción y en movimiento podemos llegar a imponer esa situación o llevar a cabo las cosas de una manera en que nos vamos derechos, solitos, nos vamos ahora sí que a definir lo que pusimos aquí en mente y nos vamos a hacerlo. Entonces, ese sobreuso de esas fortalezas de la extroversión, desde ahí empiezas a decir, ok, en algún momento me lo dijeron, pero no entendía yo por qué. ¿Por qué? Porque estás sobreusando tus capacidades, ¿ok? Y sobre todo el lado de la introversión, que ahorita vamos a ver y desarrollar, es la que más lo percibe, porque es el primer punto donde se conflictúa la comunicación. Extroversión, introversión. Entonces, mi lado derecho, en este caso, donde están mis S's y mis T's, está en esa parte de lo que llamamos el bajo perfil. ¿Y por qué? Porque así les gusta. Porque no les gusta ser punto de atención, porque les gusta esta parte a las personas introvertidas tienen esta parte más de relacionamiento directamente. Una de las cosas que sabe hacer muy bien la parte introvertida es que analiza, piensa antes de hablar, también introspecta, es decir, primero concibe la información, primero la atiende hacia él, la asume y después ya la traslada. Entonces, para el mundo extrovertido, sobre todo para ese contraste, el mundo extrovertido los percibe como lentos, que no hablan y que se necesita sacar las cosas a tirabuzón, es decir, jalar para que hablen. Y además alejados. Sobre todo porque si tú tienes estas facultades de poder estar en movimiento y así, no entiendes por qué al otro lado, ¿qué le pasa? Como por qué no se mueve, por qué no habla, por qué no participa. No dice que esté mal, simplemente es un estilo diferente a ti. Y es por eso que es la primera quiebre, podríamos decir, en la información, en la comunicación. El introvertido no entiende por qué tú hablas tanto.
El introvertido no entiende por qué no tienes filtro para decir las cosas, porque no piensas antes de decirlas. Es más, hasta dice, ajá, sí, ok. Y puede que te diga, ajá, porque le abruma tanta información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que estos dos estilos no tienen que estar peleados, ¿eh? Estos estilos tienen que ver en acompañamiento, tienen que ver en recursos en donde nos podemos complementar. ¿Y cómo nos podemos complementar? El extrovertido, ¿qué le podría aprender a la introversión? El análisis. Ah, sí, bueno, también iba a decir al pensar antes que hablar y el saber Pensar, cómo analizar esa información y decirla poco a poco. pensar antes de hablar, analizar, también lleva a que el extrovertido tenga que sobre todo entender que no es nada más el único que comunica, que hay otros que están comunicando también y que no tienen que ir al mismo ritmo en el que tú lo haces, sino hay diferentes ritmos y estilos. Ahora, ¿qué le tiene que aprender entonces la introversión a la extroversión? Tiene que aprender que muchas veces cuando analiza de más, cuando ya quiere decirlo, ya pasó el momento. O a lo mejor en ese momento se esperó tanto que, que ya cuando lo quiere decir ya no es el impacto que está buscando. Entonces tiene que aprender a comunicar, tiene que aprender a decir lo que piensa, tiene que aprender a trasladar. La introversión también tiene que a veces pensar que cuando sobreusa esta capacidad de introspectar hacia adentro, se puede percibir alejado y se puede percibir que justamente como que no está en el mismo ambiente que todos. Entonces la introversión le puede aprender justamente a la extroversión, igual que la extroversión a la introversión, y se vuelve balance. Y se vuelve una manera en que podemos llevar a cabo este punto de equilibrio. Y solo así es como podemos complementarnos, porque si no nos vemos alejados. Y al vernos alejados simplemente no nos comunicamos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vas a una reunión donde hay mucha extroversión y que estamos en un medio y tú eres introvertido, es casi decir, como para qué voy si ellos van a tomar decisiones. Es como para qué voy si ellos van a atender en esa información y la van a hacer suya y la van a hablar. Igual pasa cuando el extrovertido va a un mundo donde hay la mayoría introvertidos y dijo, ay, no, ¿para qué voy? Si de todas maneras yo voy a ser el que está comunicando las cosas y ellos no dicen las cosas. Lo que pasa es que no los dejas hablar. Entonces, este punto, tenemos que hacer un balance y un equilibrio. Y tenemos que ver más de lo que los aneja, lo que nos complementa. Y en el momento en que veamos cómo nos complementa, vamos a poder hacer cambios. Mientras tanto, simplemente los vamos a alejar. Vamos a hacer, ¿por qué? Porque el estilo nato, el estilo que te decía del ser humano egoísta, nos hace a decir, pues como yo lo veo, es como todo el mundo lo debe de ver, ¿no? Resulta que no. Porque además esta es la primera división. Vamos con la segunda. Este es el primer reto. La segunda división está ligada a lo que implican los hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir? Mis Bs y mis Ts, los hemisferios cerebrales, antes de que entre con esto, está ligado a que el hemisferio izquierdo del cerebro, la dominancia del hemisferio izquierdo, está ligada a todo lo que tiene que ver con el mundo tangible, el mundo del proceso, el mundo del sistema. Todo el mundo izquierdo del cerebro está ligado a la parte donde se tiene que demostrar las cosas. Es decir, el mundo izquierdo es el numérico, es el sistema donde todo es de una manera de resultado efectiva, concreta y específica. Entonces, ahí está esa información donde nos lleve a ser precisos, ¿ok? Entonces, esa es la dominancia izquierda. Y la dominancia derecha está ligada a todo lo que es intangible, no se puede demostrar. Está ligado a sistemas de comunicación, de empatía, de vinculación y de traslado entre personas. Entonces, ¿qué pasa? Son dos mundos completamente que hablan idiomas otra vez diferentes. La tendencia de mis perfiles de características B y T está ligada al perfil izquierdo del cerebro. Es decir, son mucho más precisos, mucho más técnicos, mucho más de información, ligados a cosas concretas y todo lo que precisan tiene que llevar a un mundo donde se tiene que demostrar. Esa es la vinculación a la tarea. ¿Qué sucede? Que el mundo de la tarea, ahora sí que como tal, ¿cómo percibe al mundo de las personas? ¿Cómo lo va a percibir? Lo va a percibir como alguien que no concreta, que solo se relaciona, que se vincula, pero no lleva a término. Y entonces, ¿por qué? Porque el mundo derecho está ligado a la influencia, está ligado a las personas, está ligado a la comunicación, está ligado a la empatía, está ligado a la creatividad y a todo lo que no puede ser demostrable.
Entonces volvemos a hablar dos idiomas diferentes. ¿Qué sucede? El mundo de las personas, el mundo de la vinculación, ¿cómo ve al mundo de la tarea? Lo ve como frío y calculador, como que solo le importa un resultado, como que solo le importa un número específico o un término determinado. Entonces, ¿qué sucede? Que volvemos al punto que hablan dos idiomas. Entonces, tú imagínate el desafío de la extroversión y la introversión. Ahora el desafío de los hemisferios cerebrales. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente es la manera en cómo resolvemos. Entonces, imagínate el reto de 4 estilos, como Torre de Babel. Cada uno habla diferentes formas, cada uno enfoca en diferente sentido, perspectiva, que no lo hace uno mejor que el otro. No, al contrario, aquí tendríamos que entender de qué manera, por ejemplo, el mundo izquierdo, cómo debe de entender al mundo derecho, a que en función de otros y en vinculación y en relación, potencializa sus propias fortalezas. ¿Y qué tiene que entender el mundo de las personas? Que en función de ser específico, concreto, ligado a evidenciar con datos e información, puede potencializar a través de lo demás, a concretar lo que se propone. Entonces volvemos al balance, no ahora sí, no al abrir puentes, sino construirlos, de tal manera que nos tendríamos que aprender a complementar. Y ahorita les voy a enseñar cómo si nos complementamos y cómo resulta que la naturaleza se ha encargado de ello. Pero vamos por partes. Voy a hablar de mis Bs, ¿ok? Voy a hablar de mi tema que tiene que ver con esta acción y resultados. Primero quiero que identifiquen que estas dos palabras son determinantes para empezar a descubrir esta información. ¿Qué pasa con mis Bs? No es que sea determinante, pero los voy a captar. Voy a hablar como si fueran de 4 personajes, 4 animales del mundo acuático, para que identifiquemos durante ese mundo cómo se mueve. Si mi B fuera un animal acuático, sería un tiburón. ¿Ok? ¿Qué características tiene el tiburón en una manera de verlo positivamente? El tiburón lo que hace es que acciona, concreta, el resultado que determina aquí lo lleva a cabo, es fuerte, es esta parte de hasta de imponente, y donde tú lo ves se da a notar. Y además es estratega y se mueve alrededor para conseguir justo lo que se propuso. Este es su lado más versátil y este es su lado más brillante que tiene. Ahora vamos a ver qué sucede cuando este tiburón o este B comunica más, expresa lo que quiere, dice las cosas determinadamente que puede llegar a sobreusarlas, de tal manera que si percibimos al tiburón en ese lado oscuro, ¿qué pasa? Nos da miedo. ¿Qué sucede? Nos puede llevar a que imponga de más, a que se haga su voluntad, a que quiera concretar algo y no espere a nadie, va y lo define él solo. En esa manera en que a lo mejor es percibido como que juega solo. Entonces, una de las ventajas que tienes a favor de esta B, y antes de que, perdón, y aquí hago un enfoque. Con las letras que tú recibiste, con los porcentajes, bueno, más que porcentajes, con la numeración que tú percibiste, en donde esté tu número mayor, es decir, donde esté ubicado tu mayor número, ahí es donde va a estar tu zona de dominancia. ¿Qué es esto que llamamos zona de dominancia? Es el perfil al que más características similares tienes. El segundo número es decir, de un porcentaje, o podremos decir de representatividad, que vamos a llamar tu sistema natural. Entre esos dos está el de dominancia y el natural. ¿A qué llamamos natural y dominancia? Resulta que los seres humanos nacimos con un perfil, un estilo, y eso es lo que llamamos nuestro estilo natural. A través de nuestra vida vamos adquiriendo información del entorno, de las circunstancias, de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestros alrededores, que nos van a llevar a tomar características que nos vamos relacionando o adaptando a otros y vamos aprendiendo.
Entonces, llamamos estado natural y estado adaptado. Las dos más altas que tengas van a estar representadas entre esos dos perfiles, estado natural y estado adaptado. Entonces, identifica ahorita dónde tienes tus los que van a ser los dos que dominan contigo, ¿ok? Es de donde más tienes características. Si en algún momento tienes, sobre todo en tus perfiles, en tus dos puntuaciones más altas, las tienes empatadas, ahorita te voy a ayudar a definir un poquito cuál podría ser tu estilo natural y tu estilo adaptado. Pero piensa primero, bueno, no más que pienses, identifica tus dos más altas primero. Entonces, con esto, describiendo esta B, si alguno de ustedes tiene B en el puntaje mayor, pues es parte de este estilo. Como se los dije, no hay perfiles perfectos. Vamos a hablar de cada uno en función de luz y de sombra. ¿Ok? Entonces, ya identificado esto, vamos a pasar a lo que es mi S. Vamos a hablar del perfil S. El perfil S, que es la contraparte del B. ¿Y por qué la contraparte? Porque resulta que es completamente la antítesis de una B. Estamos ligados que la B es extroversión ligado a la parte del hemisferio izquierdo, resultados. Y mi S es todo lo tiene como características servicio y confianza. ¿Qué resulta de esto? Resulta que si fuera, por ejemplo, un animal del mundo acuático, como estamos viendo, podríamos decir como una ballena. ¿Qué hace una ballena en su mejor versión? En su mejor versión, una ballena es empática. Es más, no sé si han escuchado eso del canto de las ballenas, que su lenguaje llega a ser tan ligado a entender al de otros que puede a través de sondas comunicarse con muchos aún no siendo de su especie. Una ballena está ligada a que se puede transportar de un hemisferio a otro por supervivencia, es decir, llevar a su cría a un lugar y a una estabilidad donde pueda trasladar todo un recorrido larguísimo, generando opciones y generando dificultades que se le generan en retos y que puede construirlo, en donde por supervivencia y cuidado protege. Otra de las cosas que tiene la característica de las ballenas es que aun cuando son animales majestuosos y grandes, muy grandes, al principio no se perciben como miedo, se perciben como grandes y majestuosos, pero no dan miedo. Es esta parte un poco más empática, más en relación hasta juguetonas, cuando vemos hasta, no, y más que juguetonas, cómo las vemos hasta que se acercan a las personas para poder muchas veces en el avistamiento, a poder convivir y acercarse de una manera, aun cuando son enormes, ¿ok? Entonces puedes percibirse que hasta no atacan. Entonces, ¿qué sucede con este estilo? Este estilo tiene la característica del servicio y la atención por otros. Tiene la característica de la empatía. Tiene la característica de ser sumamente creativa, de generar opciones y resultados. No tanto resultados, de generar opciones y escenarios. Tanto que por eso en ese sobreuso, en el sobreuso de esas fortalezas, esta S se puede llegar a percibir que protege de más, atiende mucho más al entorno y a los demás, que por eso puede llegar hasta anteponer las necesidades de otros más que las de ella. Resulta que estas S son tan creativas y generan tantos escenarios que pueden ser percibidas como que no concretan, como que tienen tantas opciones, pero no llegan a término, no culminan. Crean tantas cosas que no saben por dónde comenzar, entonces les cuesta trabajo tomar decisiones. Tienen esta manera empática del traslado con otros, de esta manera sutil y de esta manera de entender al entorno, que es factible que les cueste trabajo ligarse a esta parte de conflictos. No les gustan los conflictos, entonces los pueden evadir. Entonces, imagínense la contraposición y por eso les decía, el tiburón
No, el tiburón lleva a término las cosas y concreta y además acondicionamiento de todo. Y entonces el otro no. Y aquí en este punto es donde descuadra mucho y es el que te va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este cuadrante, los que tengas en contrario exactamente va a ser el perfil más diferente al tuyo. Los que tengas a los lados puedes tener pertenencia o puedes parecer, pero el que está del otro lado va a ser diferente. Aquí surge la duda con esto que les estoy diciendo, porque algunos casos me pueden llegar a pasar y que me dicen, oye, Mónica, es que mis dos más altos, uno está en el B y otro está en la S. ¿Qué pasa? Pues resulta que seguramente, porque lo que sucede así, es que tu S es tu sistema natural. Nada más que el mundo te dijo, el mundo es de los audaces, el mundo es de los que dice, el mundo es de los que concretan. La cultura, el entorno te llevó a aprender y a llevarte a ese mundo donde entonces te puedes combinar hasta con tu antítesis. Y de lo mismo va a pasar con la E y la T. Entonces puedo ir resolviendo algunas dudas que se les vayan presentando con los números. Acuérdense de anotarlas. No es que vaya a ser algo personalizado. Acuérdense que esto es un mundo muy grande donde tengo que trasladarles toda la información posible para que todo el mundo lo pueda entender de acuerdo a ese uso. Y aquí seguramente mis más altos E y S. Ok, ahorita los vamos a trabajar en ese sentido, tus Es y tus Eses. En este sentido, lo que vamos a ver es que vamos a ver qué pasa entre tu E y tu S. Simplemente estás ligada al mundo de las personas y seguramente tu S es tu sistema natural que aprendiste a expresar, aprendiste a hacer. En tu sistema adaptado es la E. Normalmente eso es lo que sucede. Mis más altos B y S, justamente. Ya te resolví parte ahí de las dudas que tienes. Tu naturaleza está en la S. Este es tu sistema natural. Y tu sistema adaptado aprendió en la B. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos, pero también lo peor. Así como es decir, en esas dos. Noé, le puedes escribir directamente a Estefan para que te dé tus resultados si es que hayas concretado la prueba antes de las 12 del día de hoy. Antes de las 12 del día se enviaron los resultados. Es por eso que si lo concretaste después, no se te envió y se te enviará hasta el día de mañana. Entonces, mi B y mi S está ligado justamente a esa contraposición. Vamos a ver, tienes dos resultados iguales, Jair. Dos resultados iguales que te llevan. Voy a abrir el micrófono de Jair para ver qué es lo que pasa cuando tengo esos dos resultados iguales. No tanto mis dos más altos, mis dos resultados iguales que me puede llegar a definir algo un poco contradictorio. Jair, ¿me puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Tengo como el más alto a la T, pero la E y el S son los secundarios, pero tienen pero mientras tengas el más alto, esa es la definición. Ese es tu dominante. Okay. En los segundos, ahorita vamos a hablar. Lo más importante es que tus dos más altos sean iguales. Ahí sí hay una definición. Y uno de ustedes ahorita... ahorita me van a definir, o sea, ahora sí que van a definir en qué punto, qué pasa cuando tengo mis cuatro muy parecidos o mis cuatro iguales, que es todo un reto. Ahorita doy un poco de información en base a eso. Vamos a ver, voy a resolver la duda de qué pasa cuando mis cuatro resultados están en el mismo punto. Ok. Resulta que estos resultados en tu mismo punto es lo que llamamos el punto intermedio. Déjenme ver para que vean qué significa esto. Para que lo vean con respecto a lo que esté señalando. Si tus resultados están en un cuadrante que llamamos nosotros, déjame dibujarte este punto, como si fuera, como si fuera este círculo que está aquí. Déjame moverlo. Bueno, ya no lo moví, pero haz de cuenta que me queda en el centro exactamente. Este círculo que está en el centro, porque lo detectamos cuando están muy parejos, una de las situaciones que lo que pasa es que lo llamamos el estado de adaptación. ¿Qué resulta? Tienes muy parecido o te puedes alinear a los cuatro muy fácil, ¿ok? Esa es una de las ventajas de estar en ese círculo, en ese muy pegado a ese punto.
Cuando mis resultados están pegados a ese círculo y me decían, Estefan, aquí una pregunta, uno de ellos me dice que cuál es el rango que aparece en cada uno de ellos, cuánto es el puntaje, por ejemplo, de los 4, en cuánto sale cada puntaje más o menos en promedio. No en promedio, sino cuánto es el puntaje que podríamos si todos estuvieran en 4 iguales. O sea, si todos salieran 4 iguales, serían 8 en cada uno. 8 en cada uno, exacto. En Nada los más quería definir extremos eso. sería 32. Exactamente, máximo 32. Esa es la escala en la duda que tenía. Sí, o sea, va de Gracias. 0 a 32. Y si De te 0 a tocan 32, todos iguales, dividiendo es- entre 4, son los 8 puntajes en cada uno. Exacto. Entonces, el promedio sería que tuvieras 8 en cada uno de sus puntos, o muy semejante a 8. Entre más cercano a este círculo interno que llamamos el 8, quiere decir que tienes muy parecido a esos cuadrantes en donde te estás definiendo, ¿ok? Resulta que es el punto de adaptación. Eso es bueno en el sentido que te puedes adaptar al lenguaje de esos 4, ¿ok? Maravilloso. El reto. El reto es que esto llamamos el efecto camaleón. El efecto camaleón donde te adaptas a los 4, pero no sabes lo que eres. Te adaptas muy bien a ese sistema, pero te cuesta de trabajo definirte a ti. Y entonces me hablas el idioma de los demás, pero no sabes tu idioma. Y entonces, ¿qué sucede? El efecto camaleón que nos lleva a no distinguir exactamente qué es lo que necesito hacer yo diferente para poder estructurar. ¿Qué pasa? Tienes que aprender a definirte, a saber lo que necesitas, porque vas a anteponer los resultados a todo mundo antes que a ti. Te vas a adaptar tanto que no vas a percibir. Ahora, cuando tus resultados están en un promedio entre 8 y 10, eso es lo que llamamos en ese estado de adaptación. Entre más lejanos tus resultados, es decir, a partir de 10 hasta arriba, hasta llegar a 32 puntajes, que ahí sería solo una definición muy clara en uno solo, que es casi imposible. Entre más lejanos, a partir del 10, puntajes arriba de 10, empezamos a definir ya estructuras específicas en cada uno de ellos. Tienes 11, no pasa nada, empecemos a abrir horizontes, no calculemos exactamente. A partir de 10 hacia arriba ya tienes una definición mucho más precisa. Es como si fuera una regla. Imagínate qué pasaría que si en lugar de estar aquí, pues simplemente estás un poco más alejado, pero tienes más tendencia a un determinado punto, un cuadrante en específico. Entonces, ¿qué pasa? Sí te adaptas, pero ya vas teniendo más porcentaje y adaptación de ese cuadrante, del cuadrante donde está, del traslado hacia donde está ahora sí que ese vértice, hacia dónde va. Entonces, resulta que aquí lo que tenemos que determinar, por eso, tus dos más altos, y esos son los que van a definir exactamente entre tu estado natural y tu estado adaptado. ¿Ok? Entonces vamos a definir, me faltan mis T's y mis S's, no se me empiezan a adelantar porque ni siquiera los hemos ayudado a definir exactamente esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a definir ahora a mi letra, y déjenme quitar aquí porque si no, no me deja el cursor. Vamos a definir a mi letra T. Mi letra T, características, análisis, disciplina. Y nos vamos ahora a que empiecen a definir ahora cuál es tu porcentaje o tu número más bajo, porque el número más bajo donde tengas es el cuadrante que más trabajo te va a costar entender, porque es al que menos similitudes tienes, es al que más lejanía estás. Entonces es el cuadrante que te va a implicar un reto toda tu vida. ¿Por qué? Porque no lo entiendes, es el que menos características de ese tienes. Entonces ahora distingue cuál es el que menor tienes. Y en el que menor tienes es tu reto, el reto para entender. Y entonces cuando mis test, ¿qué pasa en mis test? Que están ligadas a la introversión y a la definición de la tarea. Entonces son sumamente importante la información para ellos, está ligado a ese análisis, este proceso, disposición de información, todo lo que tiene que ver con un detalle de todo. Si fueran un animal marino, como dijimos, serían un erizo. ¿Qué es lo que primero le ven a un erizo? Pues las espinas. Y estas espinas, que son su mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras ellos no tengan información, mientras ellos se sientan desconfiados, suben las espinas. Y entonces, las mejores características de una T es que son sumamente claros
precisos e información que tienen leen los números muy fácil, entienden perfecto diagramas y entendimiento. ¿Por qué? Porque la leen como pues, cualquier información que para nosotros puede resultar extraña y decir, ¿por qué entiendes tantos números? Hojas de cálculo que entienden y dominan, porque la información está ahí precisa y analizan constantemente. Son de procesos, son de rutinas, les gustan las cosas precisas. No les gustan los cambios, les gustan que las cosas se den de tal forma que ellos ya las tengan analizadas y precisas. A una tele cuesta mucho trabajo que les cambies las cosas de un día para otro. Ya las tienen que tener previstas. Son sumamente previsores y se adelantan a la información hasta para poder prever lo que puede llegar a pasar. Y entonces por eso, ¿cómo los observamos los demás y sobreusan esas capacidades? Desconfiados. Suben demasiado las espinas. Los percibimos hasta lentos, analizan demasiado que no se mueven tan rápido. Los percibimos alejados. Es más, a una T no le gusta que te le acerques. A una T se percibe más lejano. De primera no le gusta este acercamiento hasta que se siente confiado. Un erizo una vez que rompe con ese sistema de estructura y de confianza, son las personas más sutiles, son las personas más, sobre todo atendiendo a otro. ¿Por qué? Porque rompieron ese esquema que tienen gran confianza. Pero toda la vida te están retando, toda la vida te están midiendo, resuelve. ¿Por qué? Porque todo está ligado a eso, a esa información que necesitan. Entonces, esa es mi T en su lado, a mi S, a mi E por último, ¿ok? Y mi E. Mi E ligada a la expresión, ligada a la comunicación, a esta parte de sensibilidad. Mi E, si lo queremos ver así, es un delfín. ¿Qué es esto? Uy, se comunica, se lleva con todo mundo, anda en grupos, ustedes vean un delfín y siempre brincan, saltan, mueven, todos están, es más, podríamos decir que son intensos, ¿ok? Pasionales, intensos, se mueven, expresan, dicen, hacen. Entonces, de tal manera que no se están quietos, de tal manera que como conocen a todo el mundo y no conocen a nadie. Conocen todo el mundo por arriba y dominan desde la persona que trabaja en la esquina hasta el CEO de algún lado, porque con todo el mundo se lleva, pero se puede llegar a llevar nada más por encima. ¿Y por qué lo sé? Porque soy una E. Y una E en donde la E, una de las cosas que tiene y que aquí me gusta empezar a caracterizar con otro estilo de personalidad que tiene que ver con si fuéramos son los niños, mis S son los adultos mayores, mis Bs son un papá y mis S son una mamá. Entonces, ahí está parte de ese perfilamiento que nos lleva a por eso son contras. La B y la S es como si fuera papá y mamá. Y mi E y mi S es como si fuera un niño y la T un adulto mayor. Entonces, ¿qué características? El niño hace berrinches. El niño se compra las cosas personales. El niño a veces no tiene filtros y dice las cosas. El niño puede llegar a ser tan franco que decirte las cosas tal cual son. Mi T, que es un adulto, lleva a tratar de decir las cosas de una manera mucho más madura, mucho más precisa, mucho más concreta, pero que a lo mejor no va tan rápido como otros. Mi papá, mi B, mi papá impone, mi papá dice porque lo digo yo, mi papá dice porque así son las cosas y así se determinan. Y mi S, que va como mi mamá, protege, cuida, servicio ante los demás, tanto que se puede anteponer a los demás antes que a ella. Entonces empiezan a ver estas características, no por perfiles psicológicos, por estilos de personalidad. Entonces, con esto vamos definiendo y dónde estamos parados cada uno
imagino que tiene que ver mucho con esto. Bueno, yo como persona expresiva soy ENTJ. Está en como relación a entonces va esto, como pero no muy por de la eso, mano estas si yo te cosas. explico NTJ, Exacto. no van a entender los demás a lo que nos referimos. Sí, vale, está como, ok, pero sí, tiene que ver con eso y lo noté. Ay, muchas gracias. No, ¿de qué, Irlanda? Entonces, con esto, lo que pasa es que estas contraposiciones, yo les dije que la naturaleza es muy sabia, ¿ok? Si yo les dije que soy una E por naturaleza, mi adaptado está en B, ¿ok? Pero por E soy natural. Ahí vamos a identificar. ¿Dónde creen que está mi pareja? ¿Dónde creen con quién estoy casada? ¿Con T? Porque mi se complementa. contraposición. ¿Con T? Exactamente. Ajá. Entonces, ahí es donde se definen cómo la naturaleza compensa y balancea. Me vas a decir, en todo caso, ¿cómo es posible? Y entonces aquí quiero que determinen una cosa. Te dije que tu puntaje más bajo es el que te va a causar más trabajo, ¿ok? Te va a causar más trabajo porque en la parte profesional es donde vas a tener más reto, porque no es parecido a ti. Pero resulta que en la naturaleza, normalmente tus parejas las escoges en ese puntaje. Y entonces, ve a analizar, identificar y decir, ups, claro, así era más o menos mi pareja anterior o es mi pareja actual. Es en el sistema natural o de pareja o personal, es el que nos balancea. Es en el que nos lleva a esta parte de comprensión y esta parte de poder ligar a cómo es posible que podamos entender ese idioma que te define en la parte profesional como reto, pero en la parte personal te balancea. Así somos los seres humanos tan complicados. Entonces, bajo este esquema, ahora van a entender. Ahora vas a entender por qué de repente te cuesta trabajo que hable, o por qué tú hablas y no dejas que él tome decisiones. Porque si eres una B y una S, ahora sí que si eres una B y una S, resulta que entonces tú le dices a la B, ¿a dónde quieres ir a comer? Ay, a donde tú quieras, donde tú quieras, y no se define, y entonces, ay, me encantaría acá, pero bueno, ¿tú qué quieres? Y entonces, no, ya, nos vamos a comer a tal lado. Siempre, nunca tienes opciones para decidir. Ay, pero yo lo que quiero es ver qué te gustaría a ti, y entonces te cuesta trabajo definir en ese sentido. Y no te digo la E y la S, donde también en estas contraposiciones de pareja, donde Alejandro después me dice, oye, ¿dónde dejaste el voucher? ¿Cuál voucher? De esta compra que compraste. Y no es porque esté casándome los datos, simplemente necesita el verificar que todo esté aplicado a la tarjeta, y yo el voucher, no, pues ya lo gasté, ya para qué lo quiero, porque para mí la información no es tan importante. Pero entonces, vean cómo nos define. Y en cambio, en un sistema personal, en un sistema profesional, si te dijera, mis Bs, es como si definiéramos en una empresa el área de ventas. Y mis Ts están en el lado, por ejemplo, de la contabilidad, de las áreas financieras, de todo. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo hasta llevarnos en eso. La B y la S están en el lado, la B en la parte de operaciones, en la parte de administrativas, de concretar, de definir. Y las partes de mis S están ligadas a la creatividad, están ligadas a las áreas de mercadotecnia, a las áreas de innovación, a las áreas de... Hoy, cuando estuve analizando parte de los resultados que vi con Estefan, muchos de ustedes salían mucho en las S, muchas S y E, y están ligadas a este círculo interno que les decía de la adaptación. Pues sí, son emprendedores, están buscando opciones. Claro que esa es la parte creativa, es parte de lo que los define. Pero atiendan a que van a tener que complementarse de los otros estilos para definir las cosas, porque si yo les dijera dónde nacen o cómo se mueven las ideas, ¿qué resulta de esto? Resulta que las ideas surgen en las S's, es la parte creativa y donde se define. ¿Qué sucede con las S's? Que si no tienen una T que les ayude a estructurar, a definir procesos, a saber y prevenir las cosas, se pierden en el camino. Y entonces, a la hora que quieren vender esta idea, no saben cómo. ¿Por qué? Porque no saben venderse tan fácil. Y entonces, donde viene toda la parte de venta, toda la parte de influencia, toda la parte de atender hacia los demás, está en las E's. ¿Y qué resulta? Que en las B's está donde se concreta, donde se define y donde se lleva a cabo hacia un resultado específico. Entonces, por lo tanto, nos movemos en esos cuatro, o sea, tenemos que entender esos cuatro mundos hasta para poder hacer alianzas empresariales, hasta para poder entender desde qué mundo lo percibe cada uno de ellos. Entonces,
Les dije que había demasiada información y de diferentes estilos y formación. Y vamos a dar ciertas técnicas y ciertas maneras de poder entender estos 4 estilos. Pero primero vamos a ver, vamos a usar estos estilos a tu favor y de qué manera los vamos a poder usar. Recuerda, cada estilo tiene su propia fortaleza y su propia limitación. Entonces, con esto, ¿qué es lo que lleva? Lleva a que entendamos que tenemos que primero definirnos a nosotros. Por eso tus resultados son personales. Por eso esta parte donde tienes que entenderte primero tú, de entender cuáles son tus fortalezas y cómo sacar ese mayor potencial. Y si yo te pudiera decir en función de ese potencial, ¿qué tendrías que hacer? El mayor potencial de una B está ligado a que aproveche ese potencial de la B a hacer definir, a que sabe trabajar, pero a que sabe trabajar en resultados, pero ¿qué tiene que aprender? A preguntar para no irse solo. Tiene que aprender a ayudar, tiene que aprender a colaborar en conjunto, porque si no, es el típico que le das una instrucción y antes de que termines de dar una instrucción ya está resolviendo. Y entonces resulta que en la última palabra de la instrucción dice, y no contestas si tú ya resolviste este examen hace 2 días. O empieza a contestarlo con pluma roja y él ya empezó con pluma negra. O ya fue a entregar las cosas cuando ni siquiera ha terminado de escuchar. El reto de una vez es escuchar. El reto de una vez es ver toda la película completa, porque si no es demasiado reactivo. Entonces, saque ese potencial B, saque ese potencial para poder saber qué defines, pero en conjunto con otros. Si no, te vas a restar y te vas a dedicar tanto a la operación. La B se dedica tanto a operar, a definir, que resulta que le cuesta mucho soltar, no delega. ¿Por qué? Porque nadie lo puede hacer mejor que él. Entonces la B no delega. ¿Por qué? Y cáchense diciendo muchas veces, no te preocupes, lo hago yo. Más allá del no te preocupes, lo hago yo, está, no te creo, no estoy convencido y no te voy a dejar mi resultado en tus manos. Entonces, ¿cómo te percibes? Como jugador individual. Te percibes como que no confías en el resto. Entonces, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a jugar en equipo, tienes que aprender a que no puedes solo. Y resulta que en la vida y en el mundo nos hicieron para hacer sinergia. Ya te lo definí en la parte personal, pero te lo voy a platicar como en un punto de la naturaleza. ¿De qué está hecha el agua? El agua tiene 2 moléculas, H2O. H de hidrógeno o de oxígeno. El H por sí solo es el hidrógeno y nos lleva a la combustión y nos lleva perfectamente a que los elementos por sí solo es majestuoso. Y no te digo del oxígeno, sin él no respiraríamos. Entonces imagínense que cada uno desde su perspectiva sabe hacer lo mejor que puede, pero tuvieron que convivir, tuvieron que hacer sinergia y tuvieron que hacer esa compenetración de fortalezas. Tanto que si la O no hubiera cedido el oxígeno a que el hidrógeno trajera 2 moléculas a la fiesta, no se hubiera construido una película mayor y majestuosa que sería el agua. Entonces, si en el mundo natural hay convivencia y en el mundo natural hay complementación, ¿por qué no definirlo nosotros también como estilos? ¿Por qué no hacer esa estrategia en función de que la B, por ejemplo, le va a costar mucho trabajo pedir ayuda? Y tiene que aprender a pedir ayuda, porque ayuda no quiere decir que no sepas o no puedas. Ayuda está en función de sinergia, de apoyo y de equipo. Saca tus fortalezas, B, pero trasladas hacia los demás. ¿Qué va a pasar con mis S's? Quiero que sean capaces de seguir innovando, creando, generando soluciones, aprendiendo a ver hacia adelante, hacia el futuro, pero de una manera que aterricen de tal manera que no empiecen a trabajar por los demás. El S es tan entregado, tan por los otros, que a veces pierde de vista esta parte donde, hasta donde le pueden ver la cara. La S es tan de empática, tan en favor de los demás, que por eso le cuesta trabajo ese conflicto. Conflicto no es problema. Quiero que te lleve a claro que te quites esta palabra S de conflicto. Conflicto, trasládamela a acuerdo.
Y para llegar a un acuerdo, tú tienes que saber qué es lo que esperas, qué es lo que quieres. Si no cubres con tus necesidades, no puedes cubrir la del otro. Entonces la S tiene que aprender a tener estructura, porque si no se pierde en el camino. La S tiene que aprender a definir exactamente cuál es el objetivo que quiere llegar, porque si no, cuando va a llegar ya está definiendo otro, porque toda esta parte de ideas no le lleva a concretar y siempre está pensando cómo es ser diferente. Y entonces tiene miles de opciones y miles de ideas, pero no sabe por dónde comenzar. El potencial de la S es maravilloso para construir, para hacer, para definir, pero tiene que complementarse. Y una de las cosas que tiene que complementarse es que tiene que, no solamente esta parte de conflicto, sino también tiene que entender que si tú no te sabes expresar hacia otros, hablando el idioma de los demás, que lo tienes por empatía, pero tienes que hablar en base a, te vas a perder de vista y no vas a poder definir tu proyecto y no vas a poder venderlo, entonces queda en ti. Entonces es que nunca puedo concretar las cosas, es que siempre me conflictúa y siempre veo problemas, porque la S cuando se define en estrés, así sea la más optimista, estresada, puede ser la más negativa del mundo, porque le puede ayudar a otros a definir lo de los demás, pero cuando no es con respecto a ella, se cierra. Voy a hablar de mis T's en ese potencial que tienen, en ese potencial de estructura de proceso, esta manera en que definen y prevén, en que todo lo llevan a esta parte de poder hacer que las cosas tengan un número y una táctica y algo específicamente para poder prevenir. Tanto que si previenen de más, por eso se pierden de la importancia de disfrutar. Prevén tanto que no disfrutan, prevén tanto que les cuesta trabajo hasta moverse y prevén tanto que están viendo en función de la catástrofe que se puede venir. A lo mejor ni es como te la imaginas, a lo mejor ni es como tú la estás pensando y ya te la estás entonces te puede causar miedos, te puede causar limitaciones, te puede causar a que estés previniendo tanto y analizando las cosas que no están y no las llevas a término y no las disfrutas. Tenemos que aprenderlas a disfrutar el momento, a más allá de prevenirlo, así a definirlo con un número y una estructura, pero también aprender a cómo podemos hablar también el idioma de otro, porque una T le cuesta trabajo esta parte de comunicación y de influencia. Entonces tiene que aprender a venderse, tiene que aprender a saber su valor, tiene que aprender a no anteponer el valor de otros ante el mismo y entonces definir el por qué es importante lo que tú quieres, pero hazlo saber, no te lo quedes, trasládalo. ¿Y cuál es mi reto de mis heces? Mi reto de mis heces es que vemos tanto por tratar de esta parte de pertenencia, esta parte de ser parte de, que a veces que nos compramos situaciones personales. Entonces, nos importa tanto estar dentro de este círculo, nos importa tanto que seamos vistos, nos importa tanto estar presentes, nos importa tanto esta parte de poder ayudar, de poder trabajar en equipo y que somos buenísimos para influenciar y poder convencer, tanto que no nos percibamos como que somos por encimita. Disfrutamos muchísimo las Cs, son los que más disfrutamos porque nos gusta el momento, pero se nos olvida después todo. Entonces tenemos que definir estructura, porque si no tenemos estructura, no sabemos entonces cuál es el paso que sigue y entonces por eso tampoco concretamos y por eso también nos ven como por arriba, nada más encimitas. Entonces resulta que además, estresados, nos compramos situaciones personales, que creemos que todo el mundo nos quiere hacer daño, todo el mundo nos quiere hacer algo. No, nadie se levanta en el mundo diciendo, ay, hoy cómo voy a molestarla. No, te lo tomas personal y te lo adjudicas. No, el mundo no gira alrededor de nosotros. Hay otros sistemas. Lo que pasa es que todo te lo compras en función de ti. Entonces la E tiene que aprender a definir cómo hacer estrategias porque lo tiene muy bueno en proceso de influencia y en proceso de otros. Tiene que aprender a marcar esta parte del proceso y el límite y tiene que aprender a definir sobre las cosas en algo específico y concreto porque si no se pierde igual que una S. ¿Qué les puedo decir? Todos tenemos retos. Todos tenemos manera de poder percibirnos, pero yo espero que con esta información puedas llegar a concretar un poco más esta autopercepción que te dije que tenía, la capacidad de este estilo de poder asimilar lo que tú tienes, de tu potencial, de cómo sacarlo a cabo, pero en congruencia con otro, en la parte de sinergia y en la parte de asimilación hacia otras letras. Aprende a leer lenguajes. Resulta que los seres humanos oímos. ¿Por qué digo que oímos? Y tenemos 2 oídos,
para que no se nos vaya una información del otro. Oímos pero no escuchamos. Escuchar es más allá de las palabras. Escuchar es más allá de lo que el otro lado te quiere decir. Escuchar es atender. Escuchar es con tus 5 sentidos. Por ejemplo, en estilos de comunicación, mi B está tan metido en esto porque quiere definir la situación, y es para todos, pero características de la B y también de la T, que dime, sí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Oye, es que pasó esto, choqué tu coche y en ese momento hacemos así. El mensaje que mandamos es, todo lo que dijiste anteriormente no me importó hasta que tuviste que hablar de mí o de un número o algo que entonces sí quisiera yo atender. Las S son las que menos hacen eso porque les importa esta parte de atención a los demás, pero nos sumergimos en nuestros propios mundos que no alcanzamos a ver y por eso solo oímos y no escuchamos. Escuchar es atender hasta los símbolos que te está diciendo el otro lado. Como que cuando estamos estresados, los seres humanos, la mensaje que te estamos mandando es, quiero que reacciones de esta manera. Pero tú imagínate a dos titanes que están enojados y que cada uno de esos lados, una S, una T, una E, todos están en su punto de quiebre y en su punto de estrés más alto. Entonces resulta que ellos quieren tener la razón, cada uno en su estilo, los 4. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de escuchar, imponemos, todos y cada uno de nosotros, a nuestro estilo. No escuchamos y atendemos, y lo que quisieran que practicaran es esta parte de poder soltar, es observar, es escuchar, no oír, escuchar y ver el mensaje que te está mandando la otra persona. Te está diciendo que así quisiera que actuaras, porque es desde su propio estilo. Entonces, en ese momento de acoplamiento, en lugar de estallar, en lugar de ser guerra de titanes y a ver quién puede más, cada quien, yo no te hablo, pues si tú hablas de más, yo lloro, me pongo muy sentimental y tú otra vez ya estás llorando. No, es entender y decir qué te está diciendo, quiere que definas, quiere que le des información, quiere que dejes de hablar. Escucha y atiende. Si no respiras y escuchas y atiendes, solamente te causa demasiado ruido interno que no alcanzas a ver lo que está pasando a tu alrededor. Y a tu alrededor hay mensajes, a tu alrededor hay información, a tu alrededor hay muchas cosas que sí te están mandando el mensaje, nada más que no lo atiendes. Y entonces, con esta parte de cada estilo, tiene sus propias fortalezas y limitaciones, como lo acabamos de ver y observar. Tenemos que entender cómo nos movemos en este sector. Y entonces, ligado a entre más conscientes seas, como te dije, de tu propio estilo, va a ser mucho más fácil adaptar o entender en la escucha, en la atención por otros, qué es lo que necesitas, que no te estás percibiendo, y sobre todo cuando estás estresado, tu ventana ciega explota. Y explota de tal manera que solamente lo que tú quieres es lo que quieres definir. Y te percibes todo lo contrario. Por eso te expones. Por eso sobreusas tu capacidad, como lo vimos en cada uno de estos perfiles. Y entonces te estás exponiendo tú solito. Tú solito estás enseñando ahora sí que tus peores cartas. No lo vamos a poder evitar, es parte de nuestra naturaleza, pero sí la puedes prevenir. Prevenir escuchando, prevenir entendiendo, prevenir respirando, atendiéndote a cómo eres y saber qué es lo que necesitas y aprender a comunicarlo. Los demás no tenemos bolita mágica, ¿eh? Una B quiere que seas rápido, quiere que seas efectivo, quiere que digas las cosas rápido, pero pues los demás no tenemos bolita mágica para saber qué es lo que necesita la B, pues tienes que aprender a decírmelo. Una T, lo que necesitas información, quiere que le concretes las cosas, quiere que no le cambies las jugadas, quiere que seas exactamente hacia dónde quieres llevar las cosas y que le definas en números concretos, y por eso tiene tantas agendas y cronogramas y cosas expuestas. Pero si no me dice la T que la información es importante, pues ¿por qué se la voy a dar si para mí no lo es? Entonces aprende a solicitarla, porque entre menos solicites tu necesidad y menos esté cubierta, más tu estrés y más tu ventana ciega va a explotar. Mis eses que necesitan esta atención personalizada, que necesitan que los escuchemos, que necesitan que entendamos más allá de lo que nos quieren explicar, porque hay veces que no entienden cómo explicarla, tienen tantas ideas, tienen que aprender a pedir ayuda en definición, tienen que aprender a prever que los demás no entendemos al ritmo al que van ustedes, porque ustedes piensan más rápido de lo que expresan. Entonces, hasta ustedes mismos hay veces que les cuesta trabajo atender eso. Entonces, aprende sobre todo a comunicar de una manera definida, concreta, de una manera en que tenga que ver con el
el entorno, hablar el idioma de los demás, que es muy fácil para ti hacerlo. Y mis es tenemos que aprender sobre todo esta parte de escuchar. Hablamos tanto que no escuchamos y nos perdemos de información y nos perdemos de vista de cómo podemos complementar y ayudar a los demás. Y en estrés, el berrinche que hacemos y la personalización que hacemos, que nadie, por eso nos dice, ay, no, ya que le baje a su drama, ya que le baje a su, ahora sí que a todo su potencial de, ya veremos, entonces ya cuando se le baje, ya hablamos. Entonces aprendan a no exponernos, aprendamos a definir exactamente cómo podemos adaptarnos a esos estilos. Y entonces con esos estilos puedes llegar a ser más efectivo en los contextos que te favorezcan y que ayude esa comunicación hacia el entorno. Entonces tu capacidad de adaptarte te lleva a que te voy a decir una cosa. No quiero que cambies la letra que eres. No quiero que cambies, porque eso es tu estilo. Eso es lo que te hace sumamente especial, sumamente efectivo. Lo único que necesito es que aprendas a adaptarte. ¿Qué es esto de que aprender a adaptarnos? Aprender a escuchar, aprender qué pasa a nuestro alrededor y no definirlo desde tu propia perspectiva. Aprende a escuchar, aprende a atender, aprende a definir para poder hablar el idioma de los demás. Mientras tanto, si no solamente hablas el tuyo y el tuyo crees que es el correcto y resulta que no, hay otros más. Y entonces, ante esas posibilidades se amplía el universo de la comunicación. Y entonces cuando estás, acuérdate, ese estresado y sale ese oscuro, pues tus limitaciones están más expuestas. ¿Cómo adaptarme? ¿Qué hago ante esto? Pues ¿cómo me voy a adaptar ante un rojo? Y aquí, bajo este cuadrante, como ya definimos hacia ti, ahora vamos a definir hacia el de enfrente como tal. Entonces, en este cuadrante que te pedí que pintaras y ya definiste más o menos cada uno de estos estilos, ¿cómo necesitamos hablar con un B? Con una B necesitamos ser breves. Si no le dices las cosas rápidas, ya se va, ¿eh? Entonces, mucho del estilo de la B casi es, estoy dirigiéndome acá y te hago así porque yo ya me voy, ¿eh? Entonces, rápido, apúrate porque me pierdes. No hagas reunión tras reunión tras reunión tras reunión porque entonces parece que nada concretamos. No le interrumpas, deje que termine. Y si vas a interrumpir, con algo específico, porque si vas a tirar un choro mareador, dar con una E. A ver, pónganme en el chat. Escríbanme, ¿cómo creen que podemos hablar con una E? Pónganme, aquí les vamos a ver estrategias. ¿Qué creen? ¿Cómo tendríamos que hablar con alguien de comunicación sensible? Y yo sé que Irlanda, me levantaste la mano, pero deja que me los demás, porque yo sé que eres una E. Ahora ayudan, vamos a ver hacia los demás, que en esta parte del chat me puedan decir qué cosas son las que pueden ayudar. Pónganme en el chat, ¿cómo podríamos definir hablar con una E? Vamos a ver qué dicen los demás y ahorita te doy la palabra, Irlanda. Vamos a ver qué dicen en el chat de cómo podemos hablar. Cuéntenme. Si no, voy a tener que, con una E, ser prudente, no. Con una E que no omitan detalles, todo es válido y hace que nosotros podamos entender todo, ¿sí? Con una B directo, con una E no. A ver, Noé, antes de que le dé la palabra dame tu micrófono. Lisbeth, muy bien, muy amigable, en confianza. A ver, Noé, habla. Dime, ¿por qué crees que con una E no podemos ser directos? Ya no me quiero decir Noé. Con mucha simpatía, con mucha amabilidad, ¿ok? Vamos a ver, sí, puede ser, es parte de, pero les voy a dar una palabra clave. Carlos, ahorita antes, porque sé que Irlanda les va a decir todo. A ver, pero Carlos, ayúdame, abre tu micrófono. Preguntaba que por qué no podía ser directo con la E, pues justo lo que acaba de decir ahorita y lo que retomaba hace un momento, ¿no? La cuestión de que
todo no, porque creo que después de todo esto, creo que yo soy E, y sí, todo nos lo Personal. tomamos como personal. Pensamos que ¿Qué me porque nos quiso dijo las cosas decir? directo, ¿Qué me dio a el querer- entender? ajá, ajá, o Desde, por qué me lo dijo a mí, ¿qué tiene contra mí? nada, Ajá, justo así. lo dijo. Muy bien, Carlos, exactamente. A ver, Irlanda, ahora sí dinos, ¿cómo tenemos que hablar con una E? Primero que nada, bueno, no, vamos a un tema y nos das cuerda y nos seguimos solitos. Y tienes una Y B, eso que dice, tienes una S segunda, ¿verdad? Me dijiste. sí, tengo 13, luego tengo 13 en E, luego tengo en S, tengo creo que un 8, luego en una B tengo un 7 y luego en T tengo un 4. Pues claro, el que más te va a costar trabajo es la T. Entonces Sí, no eres nada estructurada, no defines exactamente algo preciso. Hablamos, pero no definimos. exacto, más Pero ¿cómo me bueno. tendría yo que hablar contigo? A ver, ¿cómo tendría que hacer con una E? Uy, sí es como elegir las palabras, pero en el sentido de, por ejemplo, yo siento que me junto con luego alguna que otra T y si estoy pensando de estaré enojado porque me habrá dicho No, y esto, tú o llegas y atento a los detalles. abrazas a la T y la T te hace así, ay, qué raro eres, qué onda contigo, no sé qué. Ajá. Y te dejan así como, o por ejemplo, que simplemente el hecho de, ay, pues le molestaré o pues tendrá alguna incomodidad y luego uno piensa más allá. En cuanto a lo de temas, yo siento que también me junto con eso y es todo el tiempo arrebatarnos la palabra de, o que saltamos de un tema a otro como, así como que no se concreta nada y Y hablamos de nada todo y definimos, nada a la vez. exactamente. Exacto, Muy bien. Muy exactamente bien, así. Irlanda, gracias. Les voy a dar una palabra clave cómo tienen que tratar a una E. A E, una E primero le tienes que preguntar cómo está. Si no le preguntas cómo está, ya lo perdiste. Porque común cómo está es atención personalizada, atención hacia ella. Tienes que preguntarle, oye, vi que tenías gripe el otro día, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Los detalles son importantes para una E. Entonces, tienes que saber exactamente cómo llevarle, cómo está. Así, si te puedo definir, es atención con sus características, con su nombre, que los defina y que quiera llegar exactamente a que tiene la atención completa de ti. Entonces, nunca le hables a una E con un teléfono acá, porque entonces te va a ignorar. Te va a hacer a un lado y va a decir, ay, cuando tengas tiempo, ahí me hablas, porque entonces se lo toma personal y se voltea. Dime, Irlanda. También añadiendo eso de cómo estás, porque, bueno, en lo personal, que trato de trabajar eso, porque pues también digo, pues puede que tenga prisa así, que es como que te hablen luego de un tema, es como, me estás usando, o ¿para qué me hablas? ¿Quieres que Te lo resuelva tus tomas problemas personal y acaso? entonces te O crees cosas así que es exactamente que como, todo el mundo gira ajá, que te necesita. No, no te necesitan, nada más te están cuestionando. exacto. Así como de pregunta, así como muy casual, sí es como delicado porque no es como que, bueno, yo como no es como que me altere en el momento, pero sí es como, ¿qué pretende? Y empiezas como esa Bien, cizaña no, dentro de oye, uno te mismo. empiezas a crear historias y te empiezas a crear Exacto, ideas que nada tiene que ver con lo que va a pasar, sino te compras la cosa, te digo, tan personal que nos hacemos marañas y telenovelas en la cabeza. exactamente de ese modo. Exacto, muy bien, Irlanda. Entonces, si podemos hacer esta estrategia, como les dije, sí, es una atención personalizada, como les digo, es atención Starbucks. Atención, nombre, característica, situación, de tal manera en que se sienta atendida y entonces la vas a tener de tu lado y te va a ayudar a resolver lo que quieras, porque además tiene poder de influencia. Entonces recuerda que conoce a todo el mundo y te puede ayudar a concretar las cosas. Entonces, hay que hacer estrategia. Y entonces vamos a ver cómo tendríamos que comunicarnos ahora. Y bueno, ahí está la definición. Cara a cara, menos datos, más conceptos, tomarse el tiempo y darle un seguimiento breve. ¿Por qué le tenemos que hacer un seguimiento breve a una E? Porque, a ver, a diferencia de la E y de la T, que tiene que ver con concreto y con específico, a una B y una E, a una B y una T le dices, nos vemos el 14 de junio al 14 de julio del año que entra a las 6 de la tarde. ¿Ok? Un año, falta. Ellos ya lo tienen definido. A lo mejor a la B le tienes que nada más, no es recordar, sino simplemente el para qué nos vamos a ver, porque si no es importante puede que no vaya. Pero la T, no, bueno, la tienen cronograma, la tienen agenda, con miles de alarmas puestas. Llega la T, está ahí, y de repente la E, y la E, ¿por qué no llegó? Pues porque ya no le diste seguimiento.
porque le dijiste que nos veíamos el 14 de julio del año que entra y ahí están todos los demás, sobre todo la B y la T, y la E como, pues ya no me dijiste que sí nos veíamos o no. Entonces hay que darle seguimiento. Le gusta la atención personalizada, recuerda. Entonces le tienes que recordar y darle un reminder. ¿Te acuerdas que mañana nos vamos a ver? Ojalá y nos veamos mañana y entonces con esto y para concretar y darle. No es que sean olvidadizos, es que si no les importa, lo siguen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos vamos entonces a definir con una S? Y aquí como la mayoría de ustedes son S, pónganme en el chat. Pónganme en el chat. ¿Cómo nos tendríamos que dirigir con una S? A ver, pónganme ahí. ¿Qué características tendríamos que tener con una S? ¿Cómo nos podría, qué tendríamos que atender para dirigirnos hacia una S? A ver, Carlos, adelante. Aquí en este caso es un poco similar a la E, pero aquí como que un poco más enfocado, ¿no? Como que aquí ya parte el tema de la confianza, como nos dice ahí, y es como que si acá en la E había detalles, acá hay que tener más detalles y ser más Más empáticos empáticos, todavía, más de... como en la... Pero cuando tú Ajá. te acercas a ellos, los vas a percibir como que están en su mundo, como que están en sus cosas. Entonces cuesta trabajo entenderlos a veces porque parece que están pidiendo ayuda y consejo, Mar, maravilloso, exactamente. No hay mejor cosa para una S, gracias Carlos, que te acerques pidiendo un consejo y una ayuda, dándoles valor. Esta parte ya me siento mejor, gracias por tu ayuda, definitivamente, Lisbeth, con amabilidad, con tiempo. Tienes que tener tiempo, tienes que tener paciencia, tienes que tener espacio suficiente. ¿Por qué? Porque le gusta esta parte de explicarte las cosas, de explicarte, tiene tanta información y no está en datos, sino te quiere explicar todas sus ideas y quiere todo que quiere que le escuches. Entonces, lo mejor que le puedes hacer a una S es ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? A ver, explícame un poco mejor. Es dándole tu tiempo y atención. Si no tienes tiempo y si no tienes atención, no te acerques. ¿Por qué? Porque lo va a ver de esta manera. ¿Qué hice? Ay, ¿por qué está así? No, no es tuyo, es hacia el de enfrente. Entonces, las S necesitamos espacios. Las S necesitamos ese tiempo. Las S necesitamos como tal, como se los voy a poner, preguntar su punto de vista, como decían, consejo, amabilidad, permitir tiempo para tomar esa decisión, porque acuérdense que tiene tantas ideas que tienes que ayudarle a definir con lo que quiere. Y entre más palabras uses que usa ella, esa persona, ese parafraseo va a sentir que sí le estás atendiendo y está escuchando. Entonces, así. Entonces, si tengo que esta característica de análisis y disciplina, pónganme en el chat ahora, ¿cómo tendría que hablar con una T? ¿Cómo creen que sería la estrategia para adaptarme con una T? Evidencia y datos. Si no tienes evidencia y datos, van a decir, ¿y de dónde lo sacó? ¿O desde dónde? Y entonces lo que menos es que te van a creer. Entonces, ¿cómo tengo que hablar con una T? Tengo que hablar con reportes escritos, es justamente no presentar el problema a primera hora, es decir, cambiarle las cosas. Tienes que ser muy puntual. Si no, siempre llega tarde y siempre no sé qué. No, permitir tiempo también para tomar una decisión porque está analizando. No le cambies las jugadas de un día para otro. Y si se las vas a jugar con evidencia del por qué, no nada más porque lo impongo, porque lo digo yo. Acuérdate que se lo tienes que hacer que concrete y lo entienda. ¿Para qué? Para que no se perciba que no está confiando justamente en ti y que no está definiendo las cosas. Entonces, es un sistema de confianza. Esto es un mundo. Es un mundo de información que cada uno de nosotros tenemos puntos a favor, pero cada uno de nosotros tenemos que ayudar a compenetrar la información de lo que tenemos.
Entonces, acuérdate que te pedí que escribieras todas las dudas y preguntas que pudieras tener ahora sí que toda la información. Entonces, te voy a pedir, por favor, que todas tus dudas y preguntas, que si no se fueron definiendo a lo largo de la plática, en un ratito las podamos ir resolviendo. Pero ya para cerrar, te voy a pedir tener un ejercicio que te voy a pedir que lo pongas en práctica. Y que lo pongas en práctica porque no es nada más la información, sino ahora cómo la llevamos a este término, cómo hacemos que las cosas pues, tengan un sentido, para qué sirvió toda la información que me diste y cómo me empiezo a trasladar para mejorar mi estilo de comunicación. Primero te voy a pedir que pienses en una persona con la que frecuentemente tienes retos de comunicación. Tienes retos en esta parte, puede ser en la parte personal y en la parte profesional. Una de las primeras cosas que nos obstruye la comunicación es el no entender. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a entender el entorno tiene que ver con esa parte de escucha, tiene que ver con esa parte de entender más allá de lo que nos están diciendo. Y hay una cosa que yo he descubierto que se llama el valor de la admiración. Les dije que trajeran a la mente o que traigan aquí una persona como reto que te cause conflicto, que te cause, no puedo hablar con esa persona. Entonces, un monstruito de desarrollos. Yo siempre digo, son nuestros maestros, porque gracias a ello podemos llegar a ser mejores personas. Entonces, tráelo a la mente y te va a causar un conflicto porque vas a sentir que no puedes hablar porque se te atora en la garganta, en el estómago o en la cabeza. En este momento sientes en el estómago, en la garganta o en la cabeza. Ok. Te voy a ayudar a que puedas aprender a definir algo que tiene que ver con quitarnos la emoción. No podemos hablar porque la emoción nos gana. La emoción es algo que sentimos. Cuando sentimos de más, el ser humano no puede pensar. Cuando sentimos mucho, no pensamos. Cuando pensamos mucho, no sentimos. Acuérdense hasta de los hemisferios cerebrales. Entonces te voy a pedir primero que te salgas un poquito de ese sentimiento. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué le admirarías a esa persona? Quiero que pienses qué le podrías admirar. ¿Qué hace bien? Dentro de todo tu enojo, dentro de todo tu sentimiento, dentro de todo lo que estás sintiendo, piensa, porque te quiero sacar del sentimiento que pienses. Piensa, ¿qué le podrías admirar? La capacidad de poner a todos en mi contra. La capacidad que tiene de poder decir las cosas y hacer que los demás le crean. La capacidad de que le valga gorro todo. No, aunque sea eso, pero le puedes admirar esa capacidad. Piensa en qué le puedes admirar. Si todavía no logras ver qué le puedes admirar, todavía estás sintiendo demasiado y te cuesta mucho trabajo definirlo, entonces no va a haber comunicación. Cuando empiezas a admirar y ver lo que sí puede tener en ese traslado, empiezas a dejar de sentir. Entonces se acaba de dar un efecto donde empiezas a pensar y el sentimiento baja. Entonces cuando empiezas a ver a esa persona en lo que piensas de ella y no en lo que sientes, ya no lo sientes en la garganta, en el estómago ni en la cabeza. Ya te puede dar idea y estructura de cómo puedes lidiar y acomodar esa información hacia ese lado. Y entonces empiezas a identificar qué estilo tiene o por qué reacciona así. Entonces recuerda y anota todo lo que esa persona te describe, cuáles han sido las situaciones complicadas que has tenido. Básate en hechos, no en los sentimientos, como te dije, porque el sentimiento no te va a dejar hablar, el sentimiento te va a atorar. Básate en hechos concretos. A lo mejor solamente es un sentimiento que domina y no un hecho. Entonces te lo compras personal o te lo tomas con ese sentimiento que no te deja avanzar. Y es por eso que que está atorado. Identifica los puntos claves que puede tener con ese estilo de personalidad que vimos. A lo mejor puede ser una B, una E, una S, una T. Y normalmente, donde está tu estilo dominante, esa persona está en el lado contrario. Mientras no sea tu pareja, porque también como pareja nos detonan eso, pero ¿dónde está justamente tu estilo? Entonces ve qué características puede tener de ese lado completamente contrario. O muchas veces puede ser muy igual a ti, que se vuelve guerra de titanes. Ninguno de los dos cede. Y entonces es muy, muy igual a ti, que también es el reto. O muy igual o completamente diferente. Entonces identifica todos esos datos, identifica toda esa información. Piensa en esa situación en la que te haya hecho difícil. ¿En qué momento
esa situación se volvió difícil. ¿Y por qué se vuelve ese reto de comunicación? Ya te di 2 estrategias. Te di la estrategia de la admiración, de pensar antes de sentir, y te di la estrategia de definir por qué se percibe o por qué hace esas cosas, porque puede ser esa contra tuya. O puede ser tan igual que esa lucha de titanes. Entonces ya empiezas a percibir esos estilos. Entonces, bajo este esquema, quiero que definas en qué momento ayudó o en qué momento puede ser que enfrentes ese reto para comunicar. Si tú no dices lo que necesitas, esa persona no tiene por qué tener bolita de cristal para adivinártelo. Y si tú no haces un acuerdo y si tú no haces una relación de comunicación, esa persona va a tener el control para ponerte de malas cuantas veces quiera y ni siquiera lo sabe. Tú le regalaste el control y tú se lo diste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde tu manera, desde antes de tener esa situación, ay, voy a ir con mi tía, y desde que me cae tan mal, ay, voy a ir con ese jefe que, Dios mío santo, te estás regalando el control de la situación. Tómalo, deja de sentir, piensa, sé consciente y racional sobre que estás sintiendo demasiado, y cuando la emoción te llega, pierdes de control la situación. Entonces, ve cómo en esta parte racional, con hechos específicos, entendiendo la parte de qué podrías admirar y qué podrías definir sobre su estilo, te lleve justamente a hacer esa estrategia y aprender cómo con una relación de comunicación best puedes ligar a poder hablar y poder definir y poder llegar a acuerdo. Acuérdate que dijimos, no es conflicto, es llegar a acuerdo, un ganar-ganar y llegar a hacer que las cosas se resuelvan. Mientras no se resuelvan, el problema no es de la otra persona, el problema es tuyo, es el que te causa la emoción y una situación sobre todo de reto. Pues con esto termino la información que les quería trasladar. Con esto les defino todo lo que este mundo me apasiona y me lleva a hacer todos los días de esto, pues parte de mi vida y de mi trabajo y de lo que hago y de lo que me ayuda a trasladar las fortalezas en otros. Pero aquí es donde quiero abrir ese espacio de preguntas y respuestas, ese espacio de dudas, ese espacio donde ojalá que pudiera hacerlo de una manera un poco más personalizada, pero si puedo ayudar en eso, pudiera abarcar. Entonces, encantada de que cualquiera me pueda abrir el micrófono y decirme las dudas, pónganmelo en el chat o abran su micrófono y díganme, ahora sí, ¿qué dudas les hayan quedado? Me encantaría de veras escucharlos. Abran sus cámaras, también me encantaría verlos. A las CES nos sentimos solitos en este espacio. Entonces, lo bueno es que yo me acostumbré, pero si no a las CES, sentimos que le estamos hablando al infinito y más allá. Ángel, adelante. Aunque estén oscuros, Lisbeth, no importa, te estoy viendo. Ángel, abre tu micrófono, adelante. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas Muy noches. bien. Fíjese, a mí fue quien me salió este punto intermedio. ¿Qué me recomienda entonces? Escuché claramente este punto, pues está en este estado de adaptación, ¿no? Pero de pronto viene en ese efecto camaleón. Sí. Y también mencionó que hay que aprender a definirme dentro de alguno de estos 4. Entonces, ¿qué recomendaciones me da para poder identificarme o de pronto definirme dentro de uno de estos 4 ¿qué le puntos? podríamos aconsejar a un camaleón que se pasa desapercibido y porque se traslada y se traduce en diferentes idiomas, ¿no? Eso está maravilloso, porque pues, tienes el lenguaje de la comunicación de los 4. Yes, no todo el mundo lo tenemos. Eso es maravilloso. Pero ¿qué va a pasar en función de que tú tengas que ser consciente? Saber qué es lo que quieres. Si tú no aprendes a marcar límites, si tú no aprendes a definir lo que quieres, todo el mundo va a imponer una situación antes que la tuya. Tienes que aprender a negociar. No sabes negociar, cedes. Ante este efecto camaleónico cedes todo el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces al rato te sientes frustrado. ¿Por qué? Porque no concretas, porque los demás interponen, porque los demás, no son los demás, eres tú. Aprende a definir lo que tú necesitas, aprende a comunicar lo que llega a acuerdos, a tratar de llegar a ese ganar de ambos. No cedas. Si cedes, estás perdiéndote importancia hacia lo que necesitas tú y entonces no te quejes. ¿Sirve? Sirve. Ok, muchas gracias. ¿De qué, Ángel? Al contrario. Perla, adelante. Ábreme tu micrófono. Voy. ¿Me escuchan bien? Claro que sí. Pues realmente mi pregunta es que
No me había conectado en las anteriores y tampoco hice mi test. Entonces, voy a volver a escuchar eh, esta conversación, el tema que usted nos dio, pero me gustaría saber si puedo hacer todavía el test. Ahí yo no te voy a contestar. Estefan, tú tienes respuesta para ella. Gracias. Sí, o sea, todos los que no han podido contestarlo, contéstenlo, porque muchos de estos temas se van a retomar en las próximas sesiones, ¿no? Van a estar conectados. Ajá, va a estar conectado más que nada con la sesión de negociación, con delegación y la de liderazgo. Entonces, please sí contéstenlo para que les mandemos los resultados. Se les va a mandar 2 o 3 días después de que lo contesten, ¿va? Ok, muchas Y con gracias. esta estrategia y que puedas volver a oír, pues haces 2 más 2 y entonces te ayuda a definir. Pero ¿cómo te sientes más, introvertida o extrovertida? Extrovertida. Me Ok. siento como el chico que acaba de hablar, así. ¿Como muy Como- adaptado a todos? Sí. Y de Este hecho, también de ejercicio te va a ayudar. Hay que definir muy bien. Cuando contestamos mucho de estas pruebas, queremos quedar bien. No quedes bien. Defínete tú. Aquí es para ti, para tus resultados. Entre mayor definición tengas, más te va a ayudar a entender en qué posición estás y cómo sacar mejor ventaja de tu estilo. ok, bueno, muchas gracias. No, de qué, Perla, adelante. Yair. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, tengo 2 preguntas. Adelante. La primera es que había comentado al principio de la sesión que las pruebas psicométricas en Estados Unidos creo estaban Ya canceladas. prohibidas. Ok, ¿en todos los ámbitos? En la mayoría, sobre todo en los laborales. Ok, perfecto. En la segunda viene con relación de la primera y la segunda. Como estudiante de psicología comprenderá que nos enseñan también a Y mira que comprender. no soy psicóloga y tengo una hija psicóloga. Sí, nos enseñan a comprender esto de diferentes formas. Perspectivas. Sí, nos dijo que también no lo relaciona. Sí, que no tengamos esa relación con eso porque lo tenemos que tomar algo literalmente como es la comunicación, ¿no? Por ejemplo, también Comunicación. No estamos hablando de personalidades, no estamos, o sea, es decir, sí de personalidades, pero no estoy hablando de situaciones personales y específicas que te puedan llevar a cambiar. Quiero decirte que tú me vas a entender en este aspecto. Este estilo puede llegar a cambiar por 3 cosas muy concretas. Pérdida de un ser querido muy cercano que no hayamos podido trabajar y que estamos hablando de pérdidas y duelos. Pérdida de libertad por secuestro o cárcel, que nos puede llegar a cambiar completamente nuestro estilo de personalidad y nuestro estilo hacia el entorno. Y pérdida de salud en estado terminal y recuperación. ¿Estás de acuerdo que son 3 cosas y 3 puntos muy claves que tienen que ver con un estilo muy adecuado a nuestra propia psique? Sí, de hecho sí la comprendo, porque también la forma en la que estaba viendo las puntuaciones, dije, vaya, no sé, soy una T, pero me demuestra en otras formaciones de expresiones, en talleres, o sea, con cada cosa demuestras diferentes cualidades, pero dije, vaya, entonces si Te soy esto, apareces, es decir, te puedes multifacer, como lo estaba diciendo hace ratito, que te puedes adaptar. Pero fíjate, por ejemplo, ¿qué te define? ¿Qué estilo de preguntas podría definir que si eres T? A ver. Uf, de hecho estaba retomando de que la T lo tengo como en 11, como más porque mi forma metódica de trabajar es demasiado Necesitas analítica. evidencias. ¿Qué me Exacto. preguntaste? Específicamente, ¿en qué área se define esto de la parte? ¿Por qué? Porque es algo que te aplica, pero aparte es con evidencia, ¿no? Entonces, con toda la información y sustento que te tengo que dar para ver desde dónde proviene esto. Exacto, como para dar un análisis necesito fundamentar lo que me estás diciendo. Fundamentar y necesito, podríamos entrar a esta parte técnica de datos, de información y de soporte científico, porque además está aprobado completamente por un logaritmo científico, o sea, no creas que es nada más porque sí. Sí, no, sí, lo Ahora, comprendo. en la parte psicológica que me decías de por qué ya no se prueban en la parte de psicología, porque tiene que ver con esta parte de inclusión. O sea, ¿estás de acuerdo que una prueba psicométrica como tal no puede definir si una persona es apta o no? Sí, es más generalizado. Es generalizada, no puedes multiplicarla de esa manera, entonces tendría que haber una entrevista, tendría que haber un proceso y además, pero ¿por qué no una persona bipolar podría ser eficiente? Porque una persona que le caracteriza con a lo mejor un trastorno psicológico, ¿por qué no puede llegar a ser completamente funcional? Entonces, Sí.
Esas son de las cosas que por eso tenemos, ya no están definidas, sobre todo para procesos laborales, de selección o de procesos dentro de la en cualquier industria. Ok, esto tomándolo en la industria también lo comento nuevamente en Estados Unidos, ¿no? Porque sí se siguen retomando muchas pruebas psicométricas Lamentablemente. actuales. De hecho, se sigue haciendo, o sea, se supone que está delimitado, pero sigue igual. Y no debería de ser, porque además ni siquiera una prueba psicométrica, ni siquiera muchas veces la lee un psicólogo. Sí, de hecho, servicio social. Exactamente. RH, sí. Exactamente. Y ahí es donde pues, nos limita. ¿Ok? Espero que sí. hayas resuelto, Yair. Si no, todas las gracias. evidencias que te podemos dar también en libros y estructura desde dónde proviene esto. Estaría padrísimo. De hecho, anoté dónde la puedo contactar, porque igual ahí hay muchas cosas que me quedan. Claro que sí, Te lo encantada. agradezco. Gracias. Bye. Irlanda, adelante. Ay, perdón que toque el tema de nuevo. Tenía la duda que si alguna vez de estas vamos a ver lo que es los eneagramas, los 8 tipos de eneagrama y lo del MBTI. No, creo que profundicemos mucho más. Esto tiene un MBTI, tiene que ver una profundización mucho más personal. Existen pruebas, es decir, te quiero decirte que el MBTI es la más simple que existe. Wow, qué cool. Existe Hogan, existe Bergman, existen muchas otras que son nuevamente mucho más profundas que nada más por encima de un MBTI. Un MBTI te clasifica solo sobre un puntaje. Hogan y Bergman te dan toda una clasificación con un estruendo de delimitaciones. Entonces, quiero decirte que hay que abrir panoramas, sí, nos define, así como ves, no es la última palabra, sino es un punto como para entrar a entender mucho de esta dinámica de información en cuestión de perfiles, pero no es lo único que lo define. Y no creo que entremos al detalle en MBTI y todo, porque son pruebas todavía mucho más personalizadas y mucho más limitadas a que los demás pues, no podamos hacerlo de una manera tan general. Y con el eneagrama sería lo mismo porque sabía que tiene que ver como con las funciones cognitivas. Sí, pero volvemos al punto, el eneagrama atiende a cosas mucho más en cuestión de pasado y además no de nada te define porque sí puede haber tendencias que puedas encontrar desde la numerología del eneagrama, entender cuáles son los perfiles que cada uno de ellos atiende de acuerdo a estos estilos. Ok, muchas gracias. ¿De qué, Irlanda? Lisbeth, adelante, bienvenida. Gracias y muy buenas tardes a todos. Antes que nada me disculpo por no prender la luz, pero no te preocupes. Estaba durmiendo mi bebé y ya se despertó. Ya lo oí, exacto. Sí, y yo soy una cascuras. Pero bueno, rápidamente me gustó mucho el conocer y aprender de estos temas. Yo sinceramente en lo personal no me he dedicado ese tiempo de conocerme como ahorita en este cuadrante y me resultó fascinante asociarlo a mi carrera. Yo estudio administración de empresas y este cuadrante del BES lo asocié a un FODA. Pero exacto, a desventaja, ahora sí tus fortalezas, sí, todo. Definitivo, bueno, ahí me identifiqué con la D y la T, como un tiburón y un erizo. Exacto, y como tus fortalezas, ahora sí, si lo ves como FODA, como estas fortalezas te llevan a definir exactamente, pero también las oportunidades que tengas para atender hacia otros, ahora sí que tus desventajas ante tu exceso y las amenazas que puedas tener ante el entorno sobre la información que manejas. Exacto, y también poderlo asociar a como en el FODA, a las fortalezas y oportunidades internas y las debilidades y amenazas externas, porque también en lo personal yo veo mucho lo externo y lo interno, no lo he trabajado, no lo he trabajado. No te has dado el tiempo, porque vas muy rápido y mucha información, entonces date tiempo, vas muy rápido. Pues muchas gracias, y me encantó. Siendo honesta, cuando vi cuánto tiempo iba a durar, dije, ups, porque me cuesta mucho tener atención tantos minutos, pero la verdad se me pasó súper rápido. Entonces, qué bueno, Lisbeth, un placer que te haya servido. Gracias. Hasta luego. Carlos, adelante. Bueno, tengo dos, bueno, no son dudas, la primera sí, la primera es, creo que me perdí un poquito aparte de que entré un poco tarde, creo que me perdí un poco y mencionaba durante la sesión que si teníamos, digamos que nuestros dos más altos o algo iguales. así que fueran iguales. Tus dos iguales. Ajá,
A mí me, ajá, justo, a mí me salió E y S, me salieron ambas con 10. Entonces, cuando se hablaba de una, pues sí me identificaba, y se hablaba de la otra y era así como de, También. bueno, también me identifico acá. De chico, Ajá, en tu entonces, sistema personal, ¿eres más introvertido? no, más bien extrovertido. De pequeño. El mundo no te dijo, Eh, papá, mamá, no te dijo mi vida, a dejar de estar pensando en ideas y a expresarlas, y entonces Sí. de repente te uniste a clubes y empezaste a concretar con otros y entonces empezaste a hacer como esta parte de líder. Sí, de Ajá. hecho fue muy curioso y lo platico rápido. Mi mamá, pues, cuando yo iba al kinder me decía, si a ti te piden que quién trae una cartulina, tú levanta la mano, que si quién quiere ser Juan Escutia, tú levanta la mano, ¿De todo. quién crees Entonces, que creo que aprendiste a hacer de ahí partió todo esto. Porque por sí solo no lo hubieras hecho, es más, a veces Sí, hasta te cuesta no, trabajo. sí, claro, ¿Ves que te sí, dije? De así chico, es. de Bueno, más ya ahorita ya pequeño no eras tanto. S. Ese es tu sistema natural, tu S. Y la E es la que mamá, el entorno, la Ajá. cultura te enseñó a hacer. Ah, Entonces, ok, la E y la perfecto. S es tu potencial como tal, pero también entre que te me Ujú. tomas las cosas personales y entre que no, entre cuando Mucho. estás muy estresado, no dices lo que necesitas, olvídalo, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. Sí, ¿Ok? justo era eso. Y ya la otra, bueno, lejos de una duda, es agradecerles la información, ya que, como comentaba Lisa hace un momento, ¿no? Yo también lo llevé a mi, a mi carrera, que yo estoy estudiando merca. Entonces, pues sí, sí son cosas que nos sirven demasiado, que nos funcionan, y que yo también por ahí tuve como la oportunidad de relacionarlo con la parte del FODA. Y sí, o sea, nos sirve muchísimo, y en verdad, estas 2 horas a mí yo hubiera querido que referente a este tema hubieran sido 4 o 6 horas, porque la verdad está muy, muy interesante, y pues bueno, me gustaría que ojalá pudiéramos tener algo acerca de esto un poquito más Lo vas a ir adelante. construyendo en las de liderazgo y en negociación. Lo vas a ir construyendo también con eso, por eso es importante retomarlo, y por eso es importante, como dice Estefan, que si no hicieron la prueba lo retomen, porque va a estar alineado con los otros pláticas y temas que van a desarrollar. Gracias. Leslie, adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quisiera preguntar si el llegar un poco tarde, o sea, sé que lo puedo volver a ver, pero no sé en dónde. Entonces, llegué yo a las 7 y estaban justo hablando sobre Ya la mitad de la información, exactamente. creo que No sé ahí dónde se pueda repetir o ver la grabación, o si puede haber información. Estefan, ¿tú sabes? No sé si Ramón Sí, está. sí, les vamos a compartir la grabación. Para líderes alfa se las compartimos en el grupo, y para la comunidad de Desafío Aliat, creo que por ahí Bruno se las estará compartiendo, pero sí, se las vamos a compartir. Ah, ok. Perfecto. Pregunta resuelta, Leslie. Muchas gracias, y la verdad me encantó mucho en lo poco que pude escuchar. Bueno, para mí no fue poco, ya entré casi a las 7:05 y escuché gran parte. Me interesó mucho y creo que aprendí un poco más de mí y lo que me falta y lo que debo poner Y en todos práctica. los días descubrimos cosas diferentes. Claro, Sí, muchas un gracias. placer. Pues ha sido un placer compartir con ustedes lo que puedo, lo que sé, ayudarles a definir un poco esta parte de introspección, pero que puedan llevarlo a cabo y que puedan ayudarles a sobre todo estos sistemas de comunicación y entendimiento hacia el entorno. Acuérdense que va a ser ahora sí que acumulativo hacia otros temas, y que les va a ayudar a definir hasta estos estilos de liderazgo, esos estilos de negociación, que cada uno de estos perfiles, sí, tiene características que tienen que ayudar y que tienen que hacer asimilar ese potencial para sacarlo, pero también ver cómo lo manejamos, cómo lo balanceamos hacia los demás. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición, por estar aquí, y espero que sí, que les haya servido. Gracias, Ramón.